El día de hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 5, que era el último capítulo de este libro que estamos estudiando para finalizarlo. Pues vamos a dar comienzo. Santiago capítulo 5, versículo 1 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué fuerte. Los verbos llorad y aullad. Y esto va específicamente dirigido a los ricos. Y si seguimos leyendo los versículos, vamos a darnos cuenta que específicamente este mensaje va para los que han acumulado riquezas en los tiempos finales, en los tiempos postreros. El Señor Jesús dijo que nuestras bolsas no se hagan viejas. El Señor Jesús enseñó que no nos hagamos tesoros en la tierra. Vended lo que poseéis y dad limosna, dijo el Señor Jesús. Pero en tiempos finales hay personas que se han dedicado a atesorar riquezas y bienes materiales. La avaricia ha hecho nido en sus corazones y ellos ciertamente no han procurado obedecer las palabras del Señor Jesús de hacer riquezas en los cielos. Y estos ricos que han atesorado bienes para los tiempos postreros, Santiago ve por profecía que en el futuro llorarán y aullarán por las miserias que les vendrían. Ciertamente la avaricia puede hacer que no entraras al reino de los cielos. La Biblia sí dice directamente, explícitamente y puntualmente que los avaros no heredarán el reino de Dios. Cuando tú tienes bienes materiales y ves de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y no hay compasión, bondad, misericordia en tu corazón para ayudarle a tu prójimo, y tienes bienes materiales de sobra, tus necesidades básicas ya son suplidas y aún así te sobra y no ayudas al prójimo, es porque no tienes amor. Igual que la historia de Lázaro y el rico. Entonces estos ricos que atesoraron riquezas para el tiempo del fin, que realmente vemos hoy en día como el sueldo mínimo en muchos países es realmente muy pequeño, no alcanza casi para nada, y vemos los súper ricos que cada vez acumulan más y más riquezas, cantidades de dinero impresionantes. Estos ricos van a llorar y aullar por las miserias que les vendrán. ¿De qué te sirve acumular riquezas si el Señor Jesús ya va a regresar y el anticristo ya va a tomar control del mundo y va a ser el mundo entero prácticamente un estado comunista global? Va a ser una dictadura total el mundo. ¿De qué te sirve si ya llega el fin? Mejor usemos nuestros bienes materiales para ayudar al prójimo, para hacer avanzar el reino de Dios, para hacer que nuestro dinero sea una herramienta con la cual el dolor del prójimo pueda ser consolado, sus necesidades suplidas, etc. Entonces estos ricos van a llorar y aullar. Ciertamente Santiago vio un suceso profético de tiempos finales, donde la Biblia dice que el oro y la plata no valdrán, arrojarán el oro a las calles. Ahora recordemos que en el tiempo del fin, cuando se instaure la marca de la bestia en la frente o en la mano, todo el comercio será digital. El dinero de papel no valdrá absolutamente nada. De hecho, Ezequiel vio esa profecía, que los hombres arrojarán el dinero a las calles sin valor. Verso 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. No poner nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Está mostrando el destino final de los avaros, el lago de fuego y azufre. Ciertamente el infierno es un destino en la primera muerte para el que se entrega a la avaricia, y posteriormente el lago de fuego. Así como la mentira, la fornicación, la idolatría, la homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, el ateísmo son caminos que llevan al infierno, también la avaricia lo es. Y hay muchos pecados que es fácil darse cuenta si uno los tiene, ¿no? Pecados de vicios, pecados de conducta, pecados de alguna cosa externa. Es fácil darse cuenta, pero la avaricia no es tan fácil darse cuenta. La avaricia es una levadura que entra en el corazón y es realmente muy difícil
eh, que, que una persona diga, es verdad, yo he tenido avaricia, me arrepiento, confieso mi pecado y me aparto de esta maldad. Y estos bienes materiales acumulados en los ricos que Santiago vio, él también vio que sus riquezas darían testimonio contra ellos en el juicio final. Dice, su oro y su plata enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. En este canal es mi deber predicar contra el pecado, porque te amo. Y si sé que la idolatría lleva al infierno, si sé que el alcohol lleva al infierno, si sé que la idolatría, la homosexualidad, la fornicación, el lesbianismo, la pornografía, si sé que hay muchos pecados que llevan a la condenación, porque te amo, te advierto para que te salgas de esos caminos de muerte y te metas al camino estrecho, te metas al Evangelio de Jesucristo para que vayas a la vida eterna, porque te amo. Y la avaricia es uno de esos caminos de muerte que lleva a la condenación. Tienes suficiente ingreso y recursos para suplir tus necesidades y aún te sobra, y lo que te sobra lo tienes guardado para la acumulación de riquezas. Creo que eso entraría dentro de la clasificación de la avaricia. Y el Señor Jesús quiere que seamos desprendidos. Este mundo se pierde, se le tiene que predicar el Evangelio, hay mucha necesidad. Hay muchas personas que mueren porque no tienen dinero para adquirir tratamientos médicos, etc. Hay tanto dolor y necesidad en este mundo y hay personas que tienen de más. Te repito, sus necesidades ya han sido suplidas y ellos aún siguen acumulando. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta también es una visión que Santiago, por profecía, que es Santiago hermano de Jesús, ve como en el tiempo del fin hay una inmensa acumulación de riqueza. Hay realmente un contraste muy fuerte en tiempos finales donde hay mucha pobreza, pero también hay súper ricos. Hay una fuertísima acumulación de riqueza. Y hay un grupo de gente que sí acumuló tesoros para los días postreros y Santiago lo ve y claramente estas personas no conocen, ni entienden, ni comprenden el Evangelio. El verdadero siervo de Cristo, la verdadera sierva de Cristo es desprendido, ayuda al prójimo, usa su dinero para el avance del reino de Dios y de la predicación del Evangelio. Verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. También Santiago ve que en el tiempo final, estos súper ricos, estos hombres avaros, que han atesorado oro y plata y muchas riquezas, lo hicieron en base al engaño, al robo, al hurto. Lo hicieron en base a valerse del trabajo de los obreros y no pagarles su jornal con engaños y mentiras, y ellos quedándose con esas riquezas, y Dios lo ve. Entonces, este es un llamado al arrepentimiento a toda persona que ha estafado, que ha cometido un fraude, un robo, y se ha quedado con alguna riqueza causándole dolor y sufrimiento a alguien y engañándolo, a que proceda al arrepentimiento. Porque ciertamente si muere así, no se salvaría. Los avaros no heredarán el reino de Dios. Y los jornaleros, los obreros, que fueron estafados por los ricos, clamaron a Dios, y este clamor de los jornaleros y obreros estafados entraron en los oídos del Señor de los ejércitos. Y Dios se ha dado cuenta cómo muchos súper ricos, muchos empresarios, incluso políticos, le han robado a los obreros, a los jornaleros, le han robado, le han estafado, les han quitado parte de su sueldo con mentiras. Y esto ha entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites en la tierra y sido disolutos. La palabra disolución empleada aquí en Santiago en el griego significa lujos. Lujos desmedidos. Entonces, estos ricos que robaron a los pobres, que Dios lo sabe, que en tiempos finales Dios lo sabe, que muchos políticos, empresarios, ricos y poderosos han amasado sus riquezas con el sufrimiento de los pobres obreros y jornaleros.
Dios lo sabe, y ellos vivieron en deleites y fueron disolutos en lujos desmedidos, y Dios lo sabe. Y esta es una característica también de tiempos finales poco predicada: ricos robándole a los pobres. Lo vemos en nuestras naciones. Muchas veces los políticos de la tierra, los que administran el erario público, tienen dinero suficiente para servicios públicos, para servicios de salud, para darle un buen servicio de salud a todo ciudadano de cierta nación, pero no lo hacen porque se lo quedan ellos para atesorar sus riquezas, y viven en lujos, y al pueblo le roban. Esto es parte del tiempo del fin, pero a los que lo hacen, Santiago les predica fuertemente y les dice que ellos van rumbo a la condenación, deben arrepentirse. ¿De qué les sirve una corta vida de lujos desmedidos y riquezas y pasar toda la eternidad en el fuego eterno? ¿De qué les sirve? Creo que es una muy mala inversión. Vivir en lujos a costa de fraude y robo a los pobres, y después de morir se les salga el alma y el espíritu y vayan a las prisiones de fuego eternas. Fuego, tinieblas, gusanos, tormentos, llorar y crujir de dientes. Creo que eso es una necedad, insensatez, camino de error y una locura. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Tenemos que ser entendidos en cómo el Padre Celestial quiere que vivamos, en todo el sentido de la palabra. En el área económica, en el área de nuestra boca, de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento. Dios quiere que andemos en frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, frutos del Espíritu Santo, en amor, en santidad, siendo austeros, no en lujos desmedidos, siendo moderados, sobrios, santos. Es el tiempo del fin, no es tiempo para ser ignorantes de la voluntad del Padre para nuestra vida personal. Tenemos que considerar, estoy haciendo la voluntad del Padre, Jesús ya va a regresar, ya va a sonar la trompeta, ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y si no te estás sujetando a la voluntad del Padre, te van a dejar a la tribulación. ¿Y de qué te sirve tu dinero? ¿De qué te sirve tus riquezas, tus lujos? ¿De qué te sirve tu pecado al que te aferras? De nada, te quedarías a la tribulación. Sería una necedad. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio la hallará. Reprendo todo diablo fuera de aquí en el nombre de Jesús. ¿Comprendes esto? Ir a la cruz, morir con Cristo en la cruz, ser entendido de la voluntad del Padre. Reprendo todo demonio, los ato y los echo fuera de aquí en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Dice la Escritura: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, lujos desmedidos, esos disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. ¿Por qué en el día de matanza? Porque viene la tribulación y ellos engordaron sus corazones para entrar así a la tribulación. ¿No es ese el regaño que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea, la última? Cuando Jesús dice: aquí yo soy el amén, el testigo fiel. Amén, cumplimiento, testigo fiel, porque la Odisea, apóstata, torcida, tibia, mundana, carnal, rica. La última iglesia, la radiografía del cristianismo moderno antes de que Jesús regrese, del último tipo de cristianismo, es la iglesia de la Odisea, es la radiografía, la foto de Dios al cristianismo final. Tú dices que eres rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Lava tus ojos con colirio, compra oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Lava tus ojos con colirio. He aquí yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Claramente Santiago vio cómo es los cristianos en el tiempo del fin antes de que Jesús regrese. Dios los ve miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y muchos de ellos entrarán a la tribulación por no comprender el verdadero cristianismo, por no comprender el verdadero evangelio, por no comprender cómo agradar al Padre y hacer su voluntad. Esto es grave y delicado. Muchas personas no han entendido ni comprendido cómo es el verdadero camino de Jesús que lleva a la salvación. Y este es un llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios. Dice la Escritura aquí: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y esto es un patrón global, general, en lo que el mundo llama el sistema económico mundial. Hay opresión a los pobres, los salarios son míseros,
Los salarios son paupérrimos, son bajísimos los salarios. Y los empresarios y ricos ganan millones a costa del sufrimiento de los pobres. Y Dios se ha dado cuenta de esto. Hay una esclavitud moderna, ciertamente hay una esclavitud moderna en esta sociedad que atesora y amasa riquezas a costa del dolor del pobre y de sus sufrimientos. Hay una esclavitud moderna y el Todopoderoso lo sabe. Dice el verso 7: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nos llama a tener paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muchos de nosotros estamos en espera de la venida del Señor Jesucristo, que se compara con dos tipos de lluvias: una temprana, que es el arrebatamiento de la iglesia, y una tardía, que es la segunda venida. Santiago demuestra que la segunda venida de Jesús está dividida en dos fases. Una temprana, te repito, el arrebatamiento de la iglesia. También los profetas mencionan la lluvia temprana y tardía, y las dos lluvias vienen de arriba, tipo del regreso de Jesús, lluvia de bendición, aguas vivas que traen cosechas y traen que todo lo verde reverdezca, valga la redundancia, traen vida, alegría, alimento. Tenemos que tener paciencia. Vendrá la lluvia temprana, el arrebatamiento, y la lluvia tardía, la segunda venida. El Señor vendrá y traerá justicia y juicio y dará a cada uno conforme a sus obras y nos librará de nuestro sufrimiento. Tenemos que tener paciencia como los labradores, como los agricultores que labran y trabajan la tierra y esperan que Dios envíe lluvia de los cielos que haga crecer la cosecha. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmad nuestros corazones, estar firmes en su pacto, firmes leyendo la Biblia, firmes viviendo en santidad, firmes guardando su palabra, firmes haciendo lo que a Él le gusta, porque ya va a sonar la trompeta. Queda muy poco tiempo. Todo lo que vemos se va a descontrolar. Guerra nuclear, hambres, pestes, terremotos, volcanes, asteroides, megatsunamis, la economía caerá. Pronto habrá billones de muertos en las guerras mundiales que vendrán. Esto no es un chiste, la Biblia lo habla y lo profetiza. Y nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón y ser pacientes. Estas son virtudes que el siervo, la sierva de Cristo tiene que tener en su corazón para poder serle fieles a Jesús y entrar al reino de los cielos. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. La mayoría de los seres humanos que tú alguna vez vas a conocer, sea familia, amigos, tíos, primos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, la mayoría de las personas que conoces pasarán toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. No porque Dios lo quiso, ellos eligieron su destino, eligieron el camino de pecado, eligieron el camino de desobediencia, eligieron el camino de transgresión. Dios les ofreció la salvación por gracia a través de su Hijo Jesucristo y no quisieron. Quisieron pecar, fornicar, decir groserías, ver pornografía, emborracharse, drogarse, robar, idolatrar, matar, abortar, vestir ropa inmoral. Ellos eligieron su camino. Dios en su amor los invitó a su reino, pero ellos no quisieron. Pero a los que sí quieren seguir a Jesús, la palabra de Dios hoy enseña que tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afírmate en su pacto. Sé constante, disciplinado, diligente, buscando su rostro y su reino. El Señor Jesús conoce a los que le pertenecen, y apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es importante cerrar la boca y no quejarse, porque la queja cuenta como pecado. La queja cuenta como mancha, como suciedad. Entonces, hay que tener mejor acción de gracias, gratitud, que nuestra palabra sea con gracias, sazonada con sal. Recordemos cómo en el desierto Dios envió serpientes al pueblo de Israel por quejarse y muchos murieron y no se salvaron. La queja no es fe, la queja es amargura, la queja va contra la fe. La queja es parte de la carne y tenemos que crucificar la carne, llevar
la carne a la cruz y no quejarnos. Es parte de los mandamientos de nuestro Dios, no quejarse, y el juez está delante de la puerta. El juez es el Señor Jesús. La queja ciertamente podría traer disciplina de parte de Dios a tu vida. La queja no sirve de nada, no ayuda en nada, la queja no mejora las cosas. Por más que te quejes, las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Al contrario, estarías invitando demonios a tu vida para venir a atacarte en tu salud, quitarte la paz y hacer muchas clases de cosas. Y sí afecta la comunión con el Espíritu Santo, porque la queja hace que contristes al Santo Espíritu de Dios y ya no te hable, tu oración no sea contestada, afecta tu salud. El juez está delante de la puerta. Ciertamente al Padre Celestial no le agrada la queja, sí le agrada la acción de gracias, la bendición, hablar en fe. Entonces esta es una exhortación a no quejarnos, a revisar qué palabras salen de nuestra boca, porque escrito está que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí ahora Santiago nos muestra que tenemos que poner nuestra mirada en el sufrimiento de los profetas, apóstoles y santos hombres y siervos de Dios en la Biblia, cómo ellos sufrieron y encomendaron su causa a Dios, pero ya están en el reino de los cielos. Dios se acordó de ellos y pone un ejemplo muy claro. Job tuvo meses de tormento y de aflicción. Toda su carne, completamente toda su carne, desde la punta de los pies a la punta de la cabeza, se llenó de llagas. Job era una llaga caminante. Murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas y sus bienes materiales. Hasta su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Todo lo que Job tenía de bueno fue tocado. Y Job, estando en ese grande angustia y tormento del alma, afligido no solamente físicamente con enfermedades, no solamente con la muerte de sus hijos, no solamente con pobreza, hambre y fiebres ardientes y enfermedades terribles, sino también con tormentos espirituales y ataques demoníacos en sueños, porque se dormía pensando que así recibiría un poco de consuelo, y en sueños lo atacaban demonios con sueños horribles y tormentosos. Y de día también, tormentos espirituales. Satanás no le daba tregua, pero Job confió en Dios. Job confesó que en mis ojos he de ver a Dios. Y Job, en muchos pasajes en su libro, demuestra que tiene fe y que espera un día una consolación y restauración. Y ciertamente Dios se le apareció a Job en un torbellino y le restauró su condición, y él terminó mejor que antes. Y aquí la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene por bienaventurados a los que sufren, y que recordemos la paciencia de Job y el fin de Job, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Encomienda a Dios tu causa, confía en Él y espera en Él. La Biblia nos muestra muy claramente: en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú no desamparaste a los que te buscaron. A veces la espera es larga, como Job, pero ciertamente el Dios viviente responde. Ciertamente el Dios viviente responde. Encomienda a Él tu camino. Quizás estás sufriendo con cuestiones económicas, familiares, de salud, espirituales. Confía en Él y está dispuesto a esperar por largos periodos de tiempo hasta que el Todopoderoso te conteste. Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Jesús dijo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y Jesús enseñó que no debemos de jurar. Tu sí es sí, tu no es no. Entonces, no hablar de más. Repito el pasaje: porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Uno de los mandamientos del Señor Jesús es no jurar, y hay personas que sí juran desobedeciendo a Jesús. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando hay alguna aflicción en tu corazón por un hijo, por el esposo, por la economía, por tu salud, por alguna situación,
y tú doblas rodillas y te postras en el piso a clamar al Padre Celestial y encomiendas a Él tu causa, ciertamente el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, podrá ser derramado desde lo alto sobre tu corazón por el Espíritu de Dios, y tú podrás andar en las alturas. Hay victoria en los varones y mujeres de oración. De rodillas se ganan las batallas. Satanás dispara dardos encendidos del maligno que intentan afligirnos constantemente, y también hay situaciones dolorosas en la vida. Y aquí nos da un arma poderosa de guerra, la oración. Y también, cuando estamos alegres, cantar alabanzas. ¿Lo haces? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahora nos habla de las instrucciones de qué se hace, qué hacen los discípulos de Jesús cuando hay enfermedad. Llame a los ancianos de la iglesia, presbíteros. Ciertamente, en la iglesia bíblica no solamente hay pastor, también hay presbíteros, hay diáconos, diaconisas. Después estaré hablando de la estructura bíblica neotestamentaria de los cargos en la iglesia: obispo, que es pastor; presbítero, que es ancianos. Y los ancianos ayudan al pastor y a ellos se les impone manos en el nombre de Jesús. Pablo lo hacía. Pablo constituyó ancianos en las iglesias que fundaba, como en Éfeso. Y estos ancianos de buen testimonio, santos, llenos del Espíritu de Dios, obviamente tienen el bautismo Espíritu Santo y fuego. Ellos son llamados, oran por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, aceite de oliva. Y en el nombre de Jesús, como el Señor Jesús dijo, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así lo hacen. Y la oración de fe salvará al enfermo. Estos ancianos oran con fe al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y aquí dice salvará, no solamente dice sanará, dice salvará, porque hay muchas enfermedades que son por causa de pecado. No todas las enfermedades son por causa de pecado, pero sí muchas lo son. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No importa qué clase de enfermedad sea, cáncer, alguna enfermedad terminal, no importa que esté ya en cuidados paliativos. Para Dios es igual sanar un dolor de cabeza que sanar un cáncer. No es difícil para Dios sanar. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Te das cuenta cómo la Escritura menciona que sí, a veces la enfermedad viene por causa del pecado? Y aquí lo menciona: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, no todas las enfermedades son por pecado, algunas son para gloria de Dios, pero sí muchas lo son. Por ejemplo, cuando había un ciego que Jesús sanó, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo: ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. En cambio, un paralítico que estaba en el estanque, que esperaba el movimiento del agua, que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua, y el primero que descendiese al agua quedaba sano, y tenía como entre 37 y 38 años de paralítico. Cuando Jesús lo sanó, le dijo: vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces sí hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Por ejemplo, hay tipos de cáncer que pueden venir por rencor, por no perdonar. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y ahora muestra cómo el enfermo, y no solo el enfermo, todos nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, humillarnos delante de Dios y decirle: Dios, me arrepiento, te confieso, acepto que cometí este pecado, hice esto y lo otro, te lo confieso en voz alta. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados en voz alta y le pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús, se rompe el derecho legal que los demonios tenían sobre nosotros para traer maldición, enfermedad, muerte y opresión a nuestras vidas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. También es bíblico ir con un hermano, una hermana, maduro, madura, santo, santa, llena del Espíritu de Dios, y decirle: te confieso en el nombre de Jesús que yo pequé. Te lo confieso, porque la Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tienes que abrir los ojos y ver a quién le confiesas, ¿verdad? Para que no lleve tu secreto a otra persona y lastime y dañe tu corazón. Tiene que ser una persona prudente, sabia, sensata, madura, de amor, para que no divulgue tu secreto y te lastime. Eso cae en el pecado de murmuración. Y también Dios castigó al pueblo de Israel en el desierto cuando murmuraron contra Moisés y Aarón.
Pero es bíblico buscar un hermano maduro y decirle: yo pequé, te lo confieso, te pido que ores por mí, por mi restauración. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo, nos amamos los miembros los unos de los otros. Prácticamente somos la misma persona, tú eres yo y yo soy tú, porque somos el mismo cuerpo en Cristo. Y si a ti te pasó algo, a mí me duele, me lastima, porque soy el mismo cuerpo. Si duele el estómago, todo el cuerpo está irritado porque le duele el estómago. Si le duele la cabeza, todo el cuerpo está irritado porque le duele la cabeza. Si le duele un pie, un brazo, a todo el cuerpo sufre. Cuando un hermano cae, peca, resbala, todo el cuerpo de Cristo sufrimos. No nos gusta ver que nuestros hermanos en la fe caigan y pequen y se ensucien y les pasen cosas malas. Nos dolemos. Entonces confesamos las ofensas unos a otros y oramos unos por otros para que seamos sanados. Con mucho gusto, hermano. Gracias por contarme lo que te pasó. No le diré a nadie. Vamos a confesarle a Dios este pecado y vamos a orar juntos, y voy a orar por ti, por tu restauración. Padre Celestial, te confesamos este pecado que mi hermano acaba de venir a decirme. Estamos obedeciendo la palabra, Santiago capítulo 5, verso 16, confesaos sus ofensas unos a otros. Te pedimos que le perdones, que le laves con tu sangre preciosa, que le sanes y le restaures en el nombre de Jesús. Eso hace el cuerpo de Cristo. Levanta al caído. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz. Hay oraciones que no son eficaces, hay oraciones que sí son eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hace que una oración sí sea eficaz y qué hace que una oración no sea eficaz? ¿Sabes qué? Confesar pecados. Si la persona ora pero no se arrepiente, su oración no es eficaz. Pero si la persona se arrepiente previamente y levanta manos santas, su oración sí será eficaz y será oída en lo alto. La Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación. Si levanta manos sucias sin intención de arrepentirse ni convertirse, le cuenta por pecado y no es acepto en los cielos. Por ejemplo, si un esposo se pelea con su esposa y la trata mal, le dice cosas ásperas e hirientes, y el esposo no se reconcilia con su esposa e intenta así orar a Dios, no va a ser escuchado su oración en lo alto y su petición. Primero tiene que ir a reconciliarse para que no haya estorbo a su oración y su oración sea oída en lo alto. ¿No enseñó el Señor Jesús esto? Si tu prójimo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí frente al altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Esto enseña la Escritura. La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros lo hacemos en base a la palabra y conforme a la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Y habrá poder en la oración. Habrá sanidad, liberación y la respuesta del cielo vendrá. El verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto de que dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras significa que él también era tentado, pero él decidió no pecar. Claro que alguna vez pecó, el único que nunca pecó fue Jesús, pero ciertamente él era un hombre justo y no dejaba que esas pasiones y concupiscencias dominaran en su carne. Aquí muestra claramente cómo debe haber una vida de santidad y obediencia que respalde la oración para poder tener poder. ¿Sí? Cerrar puertas y vivir en santidad y en justicia, y si pecamos, confesar nuestro pecado rápido, invocar la sangre de Jesús para andar en limpieza. Y este Elías, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, muestra que era como nosotros, no era diferente de nosotros, era como nosotros. Dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí vemos claramente que el justo tiene poder en la oración. Y Elías, ¿por qué oró para que no lloviera? Si no llover es malo. Porque la tierra eran idólatras, le daban culto a un dios falso llamado Baal y a otras diosas falsas. Y oró que no lloviese porque Elías estaba predicando volverse al Dios vivo, arrepentirse y convertirse. Entonces era parte del castigo, porque Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra, con el fin de llevarlos al arrepentimiento y a volverse al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yahvé de los ejércitos. Hay poder en la oración. La oración del justo es poderosa y eficaz, pero respalda tu oración con manos limpias, manos santas, una conducta intachable, buen testimonio, buen carácter, una boca que hable con palabras de gracia sazonadas con sal, de bendición, no de maldición. Tú puedes anular tu propia oración
con una vida desordenada, una vida en pecado, una vida que no se sujeta al Evangelio. Puedes anular tu propia oración y perder poder. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces hay varias características de la oración: manos santas, perseverancia, fe, constancia. Y ciertamente podemos orar cosas que son muy impresionantes, como no llover y después sí llover. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es evidencia de que la salvación sí se puede perder. Porque dice, si alguno de entre vosotros, o sea, de los cristianos, porque el mensaje de Santiago va dirigido a cristianos, se ha extraviado de la verdad, o sea, ya estaba caminando en la verdad, caminó en Cristo, era nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tenía el Espíritu Santo, se extravió de la verdad, alguna vez en alguna etapa en su vida estuvo en la verdad y se salió, y alguno le hace volver, lo trae de nuevo al arrepentimiento, lo trae de nuevo a la obediencia al Evangelio de Jesús, a las palabras de Jesús, la salvación sí se puede perder. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará del infierno y cubrirá multitud de pecados, porque esa persona se volvió al pecado y la hizo volver a la salvación y a la vida eterna. Mis hermanos, es voluntad del Padre que nosotros vayamos y busquemos a esos cristianos caídos y los hagamos volver a Jesucristo para que no se pierdan, cumpliendo Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Sí se puede perder la salvación. La Biblia lo menciona en muchas partes y Jesús fue muy claro, conciso y puntual cuando mostró que la salvación sí se puede perder. Hay términos, por ejemplo, caer de la gracia, desligarse de Cristo, en Gálatas, o en Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, se puede retroceder para perdición, sino los que retenemos fe para salvación del alma. Jesús dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando Jesús menciona esto en Apocalipsis, no borraré su nombre del libro de la vida, abriendo la posibilidad de que sí puede ser borrado, es una evidencia grande que la salvación sí se puede perder. Y hay tantas evidencias. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 6, dice lo siguiente: el que en mí no permanece, permanecer es que alguna vez estuvo, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces claramente la salvación sí se puede perder, y Jesús lo dejó muy claro en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 tenían aceite alguna vez en su lámpara encendida alguna vez, eso es tipo de tener al Espíritu Santo alguna vez. Eran vírgenes, esperaban al amado, pero no tenían aceite. Y cuando Jesús regresó, ellas no entraron al reino de los cielos, las 5 insensatas. Cuando revisamos la Escritura vemos claramente que la salvación sí se puede perder. Pero aquí en este último capítulo de Santiago 5, en el último versículo, nos muestra que podemos hacer volver las almas a Él, al pecador del error de su camino, a los que alguna vez estuvieron en la verdad y se extraviaron, los podemos hacer volver a Él. Salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y estamos haciendo precisamente esto cuando predico el Evangelio en este programa, en este canal. Hacer volver al pecador del error de su camino, salvar de la muerte un alma o muchas almas y cubrir multitud de pecados. Mis hermanos, tengan cuidado con la levadura moderna que te dice que salvo siempre salvo. Eso es una mentira del diablo. Eso son doctrinas de demonios. Tengan cuidado. El Señor Jesús enseñó muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ciertamente dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es verdad. Nadie puede comprar el boleto al cielo haciendo obras buenas, nadie, es demasiado caro. Solamente Jesús lo pudo comprar por nosotros en la cruz, derramando su sangre preciosa, viviendo la vida perfecta que ni ustedes ni yo podemos vivir, y recibimos esa salvación por gracia, no la merecemos, a través de la fe, sí. Pero el problema es que las personas que profesan el calvinismo, salvo siempre salvo, no entienden la definición de fe, que está también en Santiago capítulo 2, que ya lo estudiamos,
que nos muestra claramente la palabra de Dios cómo la fe sin obras es muerta. Y dice la palabra, ¿podrá tal fe salvarle? La Biblia en Santiago capítulo 2 nos muestra que la fe se perfecciona por las obras y que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe sin obras es muerta en sí misma. Es decir, la fe no es un mero conocimiento intelectual y saber que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó. No, ese no es fe que salva. Fe es lo creo, obedezco, avanzo. ¿Lo entiendes? No es un mero concepto intelectual, es un motivo de vida. Dice la palabra de Dios que hasta aún los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen. Y nos muestra varios ejemplos de personas que fueron justificados por la fe y nos muestra que tuvieron obras, como Abraham ofreciendo a Isaac, o Rahab la ramera escondiendo a los espías, y dice que fueron justificados por la fe demostrada por sus obras. Entonces claramente el que dice que cree y no obedece, esa fe no puede salvarle. Si tú dices creo en Jesús pero no obedeces a Jesús, te irías al infierno así. La fe que no obedece es una fe que no salva, porque esa no es fe para Dios. Pero la fe que obedece a Jesús, esa fe sí salva, porque esa es fe genuina para Dios. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? La fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Y Santiago 2:24 enseña, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto no contradice Efesios capítulo 2 verso 8, que dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras. Porque claramente aquí muestra que esta justificación que es por obras y por fe es por una fe que se mueve, que lo demuestra que existe esa fe. ¿Lo entiendes? No es la obra buena la que te está salvando, es la fe llevada a la acción, llevada a cabo. Somos justificados por obras y no solamente por la fe, dice Santiago capítulo 2, verso 24. Y esta página prácticamente ha sido arrancada por la doctrina calvinista del cristianismo moderno. La salvación sí se puede perder. Dejas de tener fe, dejas de tener salvación. Dejas de obedecer a Jesús, eso es evidencia que dejaste de tener fe, aunque en tu mente creas todavía creer. ¿Lo comprendes? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si dices que crees en Jesús, pero no le obedeces, en realidad no crees en Jesús y por lo tanto no serías justificado y salvo. Y sí, Santiago capítulo 2, cuando habla de la fe y las obras, habla de la justificación. La justificación es perdonado, salvación, sí habla de la salvación, no habla de otro tema. Entonces, mis hermanos, peligro y cuidado con el cristianismo moderno que a veces enseña cosas que no son verdad y no son bíblicas. He terminado el estudio de Santiago capítulo 5 y de todo el libro de Santiago. Puedes consultar el estudio de diversos libros de la Biblia en las pestañas que tú puedes encontrar en el canal de YouTube. Los puedes encontrar por libros: Corintios, Romanos, Apocalipsis, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Santiago, y te invito a estudiar con nosotros. Gloria al Señor Jesús.